Bien, la primera pregunta para el programa de hoy nos la hace el hermano Jorge Delgado. Nos dice, según el espíritu de profecía, la señora White dice en El conflicto de los siglos que durante 6.000 años Dios le permitió al diablo hacer todas sus acechanzas y ahora le es quitado todo su poder para que no siga engañando más a las naciones. ¿Qué concepto tienen sobre cuándo se cumplen esos 6.000 años? Siendo que al leer la página 375 del conflicto de los siglos, se menciona que cuando Jesús murió la tierra tenía 4.000 años de pecado. Y también quisiera saber si se conoce el tiempo que vivió Adán antes de pecar. Muchas gracias, hermano Jorge Delgado, de Guadualito, Apure, Venezuela. Pleno llano. Pleno llano venezolano. Yo conoce bien. Sí, sí. Allá en la tierra de los caribes, o sea, las pirañas, le dicen caribes en Venezuela, la tierra del ganado y la tierra del calor invernal. Wow. Pero muy buena gente. El televidente está haciendo dos preguntas. Bueno, respondemos primero la de los 6.000 años, ¿verdad? Sí. Y ojalá podamos responder la siguiente también. Que de hecho sería bueno mencionar que esta pregunta es demasiado relevante porque hoy hay un movimiento que está diciendo que basado en esta profecía de los 6.000 años de pecado, Jesús viene en el 2031. De hecho, hay personas que se autoproclaman profetas, profetas del 2031. Uno de ellos, y lo podemos mencionar porque es público en el YouTube, Víctor San Vicens, de España, es uno de los principales líderes de este movimiento del 2031. Otros movimientos están colocando la fecha del 2027. Y creo que en este diálogo vamos a hacer referencia a esto porque... Los 4 años de perdidos en la historia. Sí, pero también aquí hay una cita donde dice que en la cruz, cuando Jesús murió habían 4.000 años, pero los del 2027 utilizan otra cita, que ahora las mencionaremos, que cuando Jesús se bautiza habían pasado 4.000 años. Y por ahí comenzamos nosotros a tener un poco de luz de que en realidad la hermana White no está hablando de periodo exacto de tiempo, está hablando de aproximaciones. Y yo podría agregar que la hermana White tiene una cita de 4.000 años para indicar el nacimiento de Jesús. Eso también la Y tenemos. puedo usar una cita de la hermana White de los 4.000 años ya en el tiempo del apóstol Pablo. Así que se centran en una sola cita, que es cuando Cristo murió, 2031. Pero en realidad la hermana White está hablando en números redondos. No está prediciendo exactamente cuándo va a ocurrir, está hablando en números redondos. Sí. Pero entonces primero comencemos hablando, ¿tiene la teoría de los 6.000 años de pecado, tiene fundamento bíblico? ¿Es bíblico eso? Bueno, yo podría comenzar diciendo que nosotros como adventistas sí creemos en la teoría de los 6.000 años desde la perspectiva bíblica, porque podríamos hablar por lo menos de 2 versículos que plantean que para Dios 1.000 años es como un día. Un día. Y quizás vamos a leer los versículos, ¿verdad? Miremos 2 de Pedro 3.8. 2 de Pedro 3.8, donde lo plantea allí la palabra. Y entonces vamos a encontrar, aquí está, 2 de Pedro 3.8. Si alguien lo tiene y puede leerlo, excelente. Ok, yo lo tengo. Dice de 2 de Pedro 3.8, pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día. Ok, así que nosotros encontramos diferentes textos en la Biblia, pero este texto ha sido utilizado para poder apoyar pues, esa teoría. Y suena muy lógico que 6.000 años de pecado y luego 1.000 años de descanso, que sería el milenio, que lo pasaríamos nosotros en el cielo. Y de paso, esa teoría encaja perfectamente con todas las veces que la hermana White repite que este mundo pues, durará 6.000 años. Así que no hay ningún problema con la teoría. El problema con la teoría es saber exactamente cuándo se van a cumplir, que eso es lo que no sabemos, ¿verdad? Y ahí es donde encontramos diferencias. Olvidé decir algo más, que quizás hay otra cita más, que es la de Salmo 94. Salmo 90. Que la del Salmo 94 también habla en eso, para que por lo menos nuestros televidentes sepan
y conozcan esas dos citas desde la perspectiva bíblica, ¿verdad? Así que miremos y leamos esas citas. Salmo 94, donde se toca también lo mismo. Así que ahí dice Dios en su palabra. Aquí está: ciertamente 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, o como una de las vigilias de la noche. Claro, aquí en algún momento hace referencia a que puede ser un día, pero también dice que podría ser como una vigilia de la noche, y recuerden que la noche en la perspectiva bíblica tiene 4 vigilias, ¿verdad? El punto es que para Dios no es mucho tiempo, porque Dios es eterno, ese es el punto. Para nosotros puede ser mucho tiempo, pero retomamos el hecho de que sí tiene vigencia en la teoría de los 6000 años, porque si el número perfecto es de Dios y vamos a tener 6000 años de trabajo aquí y 1000 años de descanso, pues concuerda aún con el ciclo semanal que el Señor estableció en la creación. Sí. Desde la perspectiva, eso es un buen punto, desde la perspectiva geológica, de acuerdo a los estudios de científicos adventistas y cristianos conservadores, ellos concuerdan con la evidencia bíblica que el mundo no tiene millones y millones de años. En realidad el mundo tiene aproximadamente 6000 años. La teoría que nosotros creemos en la creación reciente, ¿sí? Recent creation, creación reciente, no creemos en una creación de miles y millones de años que haya sucedido. Donde hay un problema acá, como usted mencionaba, es cuando le damos una dimensión literal a los 6000 años. Teológica, o al punto incluso de hacerlo una prueba de discipulado o una señal para los últimos días, porque ya ir a ese punto sería especular y sería ir más allá de lo que el Señor ha revelado en su palabra. La Biblia nos dice que hay un ciclo de 7 en la creación. 6 días de trabajo, 7º día de reposo. La Biblia enseña claramente el año sabático. 6 años y luego 7, el año 7º, descanso. El año del jubileo, 49 años y luego el año número 50. Pero la idea de que este mundo va a tener 6000 años y luego un milenio, que es el 7º milenio, es una conjetura. Es decir, la hermana White sí dice por aproximadamente Satanás por 6000 años. Ella está escribiendo como si estuviera ocurriendo en ese momento, serían 6000 años, pero no está prediciendo que van a ser 6000 años. Es una conjetura y parece lógica, pero a veces hay que tener problemas, hay que tener cuidado con la lógica, de que va a haber 6000 años de pecado y luego el milenio 7000. Es una conjetura porque no se revela explícitamente en la Biblia. Ahora, 6000 años es muy cerca de establecer la época de la venida de Jesús, porque en realidad estamos ya, según la cronología de Asher, ya pasamos el año 6000, los 6000 años. Correcto. Entonces, cuando la gente me habla del año 6000, como la conclusión y luego el 7º milenio, yo sencillamente les digo, yo no especulo sobre eso. Tenemos que estar siempre listos. La sierva del Señor nos dice que debemos tener cuidado con fijar fechas y en realidad es una cosa que no tiene, porque la hermana White no dice que va a haber 6000 años de pecado y luego el milenio 7000. Sencillamente dice, por 6000 años, la mayoría de las citas, Satanás ha estado haciendo esto. Pero ella está escribiendo desde el marco que en su época, si hubiera ocurrido en ese momento, Satanás hubiera estado 6000 años trabajando, pero no está prediciendo que el mundo va a durar 6000 años seguidos por un milenio 7000. Parece lógico, pero no podemos aplicar la ley de medos y persas, creo yo. Sí, déjeme aportar algo aquí. Yo hace un tiempo atrás tuve un tema al respecto, no aquí, en otro lugar. En el estudio encontré que hay 42 citas en inglés y 74 si se cuentan las compilaciones, que se refieren a los 6000 años y 41 que se refieren a los 4000 años. Entre esas citas, lo que más se destaca es la siguiente frase, entre comillas:
ella dice unos 6.000 años. Esa expresión la utiliza 13 veces. Ok. Casi 6.000 años la utiliza una vez. 12 veces ella dice cerca de 6.000 años. Y 3 veces dice más de 6.000 años. Y el resto dice por 6.000 años. Y más de 6.000 años es el más significativo. Y el que dice más de 6.000 años, justo ahí quería yo enfatizar, nos dice que ella no está colocando un periodo exacto. Claro. Claro, no está, porque a veces dice por casi o más de 6.000 años. Que dicho sea de paso, ella escribe en el siglo XIX, que en realidad hubiesen sido 1.800, 1.900 años después de la cruz. Sí. Pero para su tiempo ella dice casi 6.000 años o ya por 6.000 años. Entonces lo que estamos tratando aquí de mirar es que la sierva del Señor no está colocando un periodo exacto. Déjeme leer solo una. Este es Spiritual Gifts, Dones Espirituales, volumen 3, Esa página es muy 92. significativa. Y esto lo escribe ella en el año 1864. Dice, muchos de los que profesan creer en el registro bíblico están en pérdida para dar cuenta de las cosas maravillosas que se encuentran en la tierra, con el punto de vista de que la semana de la creación tenía solo 7 días literales y que el mundo ahora tiene solo unos 6.000 años. Entonces, ella lo está hablando desde el punto de vista geológico, de nuevo dice unos 6.000 años aproximadamente. Hay otra, la del conflicto de los siglos, dice 509. La gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6.000 años, está por terminar y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo. Yo creo que estamos ilustrando el punto. Sí, los 6.000 años no pueden ser literalizados. Los 6.000 años son un periodo aproximado. Así lo presenta la hermana White en todas sus citas. Una forma de decirlo. Pero sí. lo mismo sucede con los 4.000 años, Sí. cuando se hace referencia a que hubo 4.000 años desde la creación hasta la muerte de Cristo. Es exactamente lo mismo. Así que no estamos diciendo que son 6.000 años contados uno detrás del otro, sino está hablando de periodos aproximados. Sí, por 6.000 años puede significar 5.900 o puede significar 6.100. 6.100. Correcto. O 6.200. Exacto. En el contexto del periodo mayor de 6.000 años, 100 o 200 años no es mucho, es alrededor, ¿verdad? Así que, y vuelvo otra vez al asunto de los 4.000 años. Los que están fijando la fecha 2031, 2027. Yo tengo citas aquí, si alguien las quiere, las puede pedir. Mándenos una pregunta y entonces yo le voy a mandar las referencias. La hermana White dice que pasaron 4.000 años desde la creación hasta cuando Jesús nació. Dice que pasaron 4.000 años entre la creación y el bautismo. Entre la creación y el bautismo. Y la muerte. Y la muerte de Jesús. No, el bautismo también. Hay una cita que dice, cuando Cristo se bautizó, habían pasado 4.000 años. Dice también que cuando Cristo murió, habían pasado 4.000 años. Y ya cuando Pablo escribió 1 Tesalonicenses 4, que son varias décadas después, dice 4.000 años. Eso demuestra claramente que la hermana Sway está hablando en números redondos, no en números específicos. Si pudiera yo leer aquí algunas citas de la hermana White sobre el peligro de fijar fechas. ¿Sabe por qué la gente fija fechas? Porque la gente se emociona. El propósito es despertar a la gente, pero hay que tener cuidado con qué despierta uno a la gente, ¿verdad? Uno puede despertar a la gente con café, pero no significa que el café es bueno, ¿verdad que sí? Sucede lo que el niñito decía, lobo, lobo, y todo el mundo venía para salvar al lobo y se reía y decía, no hay ningún lobo. Y pasó tantas veces que vino el lobo y se lo comió y nadie le hizo caso porque había dicho y dicho y dicho. Los que fijan fechas tal vez tengan buena intención. La intención de ellos es emocionar a la gente, que esa gente se despierte. Pero cuando pasa la fecha, la gente queda peor que antes. Así es. Así que la hermana White tiene algunas citas, quiero leer aquí. Porque algunos están inclusive fijando fechas para el cierre de la gracia. Sí. Dice, Wow. solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que ésta envuelve. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgados a los vivos.
En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. Nadie sabe cuándo. Sí, aquí hay otra cita, Evento de los Últimos Días, página 32. No pertenecemos a ese grupo que define el tiempo exacto que transcurrirá antes de la segunda venida de Jesús con poder y gran gloria. Y algunos lo están haciendo, periodo exacto, dicen, exacto, año 2032. Y lo que dicen es, Jesús prohibió poner día y hora, pero no año. Ay, ay, ay. Pero claro, la hermana White aquí dice, no, que define el tiempo exacto, Tiempo exacto. Sí. no dice día y hora, que transcurrirá antes de la segunda venida de Jesús con poder y gran gloria. Algunos han fijado una fecha y cuando está pasado, su espíritu presuntuoso no ha aceptado la reprensión, sino que han fijado otra y otra fecha. Pero muchos fracasos sucesivos los han identificado como falsos profetas. Desde luego. Entre esos, y voy a mencionar el nombre porque él públicamente lo ha dicho, David Gates, Así es. que considero amigo, es un hombre que ama la obra, que quiere ver la venida de Jesús, pero que fija fechas y luego esa fecha pasa y no sucede lo que dijo y fija otra fecha y esa fecha pasa y luego fija otra fecha y la gente no aprende. La gente sigue aceptando lo que él está enseñando. Aquí hay otra. Usted podrá decir que él, Jesús, vendrá dentro de 1, 2 o 5 años. Ni tampoco tiene que postergar su venida diciendo que tal vez no ocurra por 10 o 20 años. Y está hablando de años. Sí, está hablando de años aquí. Ni hora. Y luego, eso fue Evento de los Últimos Días, página 33. Y en Mensajes Selectos tomo 2, página 96. Siempre habrá en la iglesia movimientos espurios y fanáticos, realizadas por personas que pretenden ser guiadas por Dios, por aquellos que correrán antes que sean enviados y que establecerán fechas para el cumplimiento de profecías que aún no se han realizado. El enemigo se regocija con este proceder, porque sus repetidos fracasos y su desviación de la atención hacia puntos falsos provoca confusión e incredulidad. Así es. ¿Por qué no escuchamos el testimonio de nuestra profetisa? Yo pienso que esto está muy claro, Pastor Bor. Nadie debe poner fechas para la venida de Cristo. Nadie en absoluto. Yo pienso que la última profecía cumplida es la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Exacto. Y después de eso ya nadie debe estar poniendo fechas. Pero sí debemos estar atentos Amén. a los eventos que están sucediendo, porque eso nos anticipa el pronto retorno de Jesús. Esa es la clave, pastor, que en vez de estar fijando fechas, debemos estar trabajando para prepararnos para cuando llegue la fecha que Dios ha establecido. Porque la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. Amén. Ni los ángeles, ni en el momento cuando Jesús lo dijo, solamente el Padre. Amén. En ese momento sabía la fecha de la venida de Jesús. Amén. Así que bueno, en la última pregunta de este mismo hermano, dice si se conoce el tiempo que vivió Adán antes de pecar. Y esa pregunta yo sé por qué la hace él, porque si nosotros miramos, ya hemos explicado que en realidad no es posible que haya un periodo exacto de 6.000 años. Pero aún si tomamos esa teoría como literal, hay un problema aún si la tomamos como literal. Y el problema es que las citas de Elena White dice o hace alusión, o más bien, no las citas de Ellen White, sino los que defienden esta teoría dicen los 6.000 años de pecado. Muy bien. ¿Quién de nosotros sabe la fecha exacta en que entró el pecado? Elena White tiene acá una cita de Signs of the Times, 25 de febrero de 1875, dice, parece que ella hiciese alusión a que los 4.000 años comienzan desde que Adán cayó, pero otras citas, como el pastor mencionó, ella los cuenta desde la creación. Entonces dice, durante 4.000 años, desde que se le dijo a Adán que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, había estado planeando su forma de atacar. Entonces, bien, tomando, digamos que es cierto, hay 6.000 años de pecado.
¿quién puede determinar cuándo fue que El pecado entró. el pecado entró? Cuando Adán cayó. Entonces, mire lo que hacen, mire lo que hacen. Este tema lo he tenido que estudiar porque allá en Sudamérica he tenido que responderlo muchas veces. Estos proponentes del año 2031, lo que ellos dicen es que, bueno, como Adán, Jesús es el segundo Adán y Jesús vivió en esta tierra sin pecado 33 años, entonces el primer Adán vivió al mismo tiempo. Y de ahí comienzan a hacer un cálculo. Esa es una conjetura, pero Tremenda. Sí. tremenda. No debemos ir más allá de lo que está revelado. Y Romanos 5, cuando habla de Jesús como el segundo Adán, desde luego en el apóstol Pablo no estaba el propósito de hacer comparaciones de edades, Claro. sino desde la obra de salvación. Por el primer Adán entró el pecado, pero por el segundo Adán entró la salvación. Ese es el Sin propósito. dar referencia de tiempo. Sí, sin dar referencia de tiempo. Es un texto sacado de su contexto. Así es. Bueno, sin embargo, me parece que la segunda pregunta podemos resolverla, porque allí se está preguntando es, ¿cuánto tiempo estuvo Adán en el huerto del Edén sin cometer pecado? Pues sabemos que fue poco tiempo. Sí. No sabemos el tiempo exacto. Voy a conjeturar, pero voy a conjeturar usando un argumento bíblico. Me gustaría saber tu conjetura. Yo creo que el tiempo que Adán pasó en el huerto del Edén sin pecar fue inferior a 9 meses. Por el nacimiento de Caín. Claro, porque si Caín hubiera nacido, que fue el primer hijo de Adán, ¿verdad? Hubiera nacido en el huerto, quiere decir que hubiera nacido alguien sin tendencia al pecado. Pero la Biblia muestra que Caín nació Con tendencia, con tendencia al correcto. pecado. O sea, ya la caída había O ocurrido. sea, ya había ocurrido la caída Correcto. cuando nace Caín, ¿correcto? Así que si en ningún momento la Biblia presenta de que haya algún impedimento de que ellos tuvieran relaciones sexuales, sino todo lo contrario. Ellos fueron creados el día 6 y el mismo día recibieron la orden, fructificad y multiplicaos. O sea que desde ese momento comenzaron a tener su intimidad. Y si comenzaron a tener su intimidad, pues Eva, una mujer en toda su fertilidad, prontamente pudo haber quedado embarazada. En ese tiempo no había infertilidad. No había infertilidad. Prontamente pudo haber quedado embarazada porque era la orden de Dios, ¿verdad? Así que si tomáramos eso como referencia, podríamos decir que ellos salieron, no sabemos posiblemente en qué momento fue, pero el tiempo tuvo que haber sido muy corto porque no había posibilidad de que hubiera nacido un niño en el huerto del Edén. No sé si ahora sí entiende la conjetura. Yo creo que eso es más que una conjetura, porque tiene sentido. Tiene mucho sentido. Tiene lógica. Claro que sí. No creo, muy interesante lo que menciona el pastor. No creo, de acuerdo a la otra teoría, que Adán vivió 33 años en el huerto sin pecado. Entonces, 33 años planificación familiar en el huerto. O sea, que no tuvieron ni siquiera un solo hijo. No, sí, claro. No, eso no tiene sentido. Sí. Ya ese argumento estaría echando por tierra a los que promueven que el segundo Adán, o mejor, que 33 años vivían en el huerto sin pecar. Sí, eso derrumba completamente esa idea de los 33 años que vivió Jesús comparado a 33 años que vivió Adán. Así que si ese es el caso, que tiene mucha lógica, entonces ya los 6.000 años se pasaron. Ya llevamos más de 6.000 años. Exacto. ¿Sí? Así que hay que tomar la terminología de la hermana White en números redondos. Una analogía de eso sería los 3 días y las 3 noches, ¿verdad? En algunos versículos dice en 3 días. En otro dice después de 3 días. En otro dice al tercer día. Entonces, si uno toma eso literalmente, no los puede armonizar. Pero si uno los toma en números redondos, por cualquier porción de un día o de una noche, las expresiones armonizan perfectamente. Correcto. Bueno, creo que esto ha sido una discusión muy amena. La verdad, creo que va a ayudar a muchos hermanos a responder preguntas. Hermanos, les animamos a que vayan a las Escrituras. No solamente tomen lo que les hemos dicho, sino compruébelo por usted mismo. Amén. En las Sagradas Escrituras, en el Espíritu de Profecía, y comparta con otros. Estamos viviendo en tiempo de engaños y de confusión teológica. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en un próximo episodio.